o ¿Qué, vamos a le- esperarlos? qué les parece si comenzamos ya? Porque no creo que se conecten los que se iban a Ok, conectar, porque se está fueron bien, para la playa. yeah, está bien. Y no los Eh, culpo, Claro, no los con este culpo. calor, sí. Ujú. Empezamos entonces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos en leyendo la Biblia con Mama Toña. Estábamos ayer Ok. leyendo el capítulo 18 de Lucas, San Lucas, y leíamos Ok. orar sin desanimarse, ¿se acuerda? Que había que Ujú. orar sin desanimarse. Luego vimos Eso lo el, leímos ayer, eso, ¿no? sí, sí, y luego leímos el fariseo y el publicano. Eran dos personajes que fueron al templo a orar. Uno Ujú. se daba golpes de pecho y pedía misericordia y perdón, y el otro decía, se santificaba a sí mismo diciendo, no, pues yo hago todo bien, ¿se acuerdan? Ujú. Luego está el que no quiso seguir a Jesús, que fue aquel joven rico Ujú. que le mandó a que vendiera todo y dijo, no, yo no quiero vender todo. Ujú. Y luego el ciego de Jericó. Había un ciego en el camino y pues Jesús le hizo el milagro y le recobró la vista. Entonces empezaríamos ahora con el capítulo 19 de Lucas que dice Jesús y Saqueo. ¿Han oído hablar de Saqueo? Sí, se convirtió, dice. Sí, era el Ahí se que cobrador de impuestos, que había robado, Ujú. pero se Sí, comprometió él a regresar parte. Hubo un arrepentimiento en Saqueo, ¿correcto? sí. Entonces damos inicio, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Tenía mucho dinero ese tal Saqueo. Ujú. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Recuerda que Jesús andaba lleno de gente. No cabía la Ujú. gente, siempre andaba bastante gente con él. Pues era baja de estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. ¿Dónde estaba Saqueo? Subido en un Arriba de un árbol. pan, arriba de un pan. Sí, subido en el árbol para Ujú. poder verlo porque era de baja estatura. A veces es necesario nosotros para ver a Jesucristo, tenemos que subirnos en algún lugar, tenemos que actuar, hacer algo para poderlo ver. Si seguimos con nuestra vida normal, no lo vamos a ver probablemente, la gente no nos va a permitir verlo. Pero lo que estamos haciendo aquí, Hortensia, nos da una ventana para poder verlo, poder ver Ajá. una mejor de él. No lo En- había visto así, no, pues es verdad, es verdad. Tenemos que sí, hacer algo extra para tener, para para verlo. poder verlo, sí. Ujú. Entonces, mi mamá quiere algo, creo. Quiere Ok, decir algo. ok. ¿Mamá? ¿Está bien? Vamos a leer el 7. Vamos en Lucas 19, vamos a leer el versículo 7. Estamos hablando de la historia de Saqueo, aquel chaparrito que era así como yo de bajito, pero que tuvo que Ajá. subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Dice que ese Saqueo era un hombre muy rico, tenía Ya, dinero. pues era tax collector. Era tax collector, ¿no? Probablemente por eso era rico. Ujú. Entonces, todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Es lo primero que entra cuando uno anda, cuando lo ve que anda con personas malas, piensa que también es uno malo. No, anda predicando o anda tratando de dar un consejo. Y la gente es la primera cosa que dice, no piensa, piensa Sí, lo peor.
primero, ¿no? viene el a juzgar, judging. Dice, pero Zaqueo dijo, Tu mamá está hablando. sí, Con- ¿Qué dice? Rosita, Ya todo eso. sigo, sigue. De Lucas 19, ¿verdad? Lucas 19, versículo 8. Ujú. Acuérdense que estaban diciendo a la gente, mira, va a comer a la casa de Zaqueo, y Zaqueo es un hombre pecador. So que Jesús probablemente también no anda en buenos pasos, es lo que decía la gente. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, mire lo que Zaqueo con la idea que vino, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Ese fue un llamado bien cerca que hizo Ajá. Jesús. O sea, fue una advertencia y Zaqueo lo atendió, pero con buena voluntad. Lo atendió con amor, a un cambio. Le dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Si había cobrado injustamente algo, 4 veces más. Esa era una Tenía buena bastante oferta. dinero. Sí. Tenía bastante dinero. Sí, como que su corazón le ablandó cuando Jesús llegó. Imagínense si Jesús no llega, hubiera seguido robando. Voy a dar a la cuarta parte más al que le haya injustamente 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Quiénes son los que estaban perdidos? ¿Por quiénes vino Jesús? Por los pecadores. Los pecadores somos una parranda de perdidos. Estamos perdidos por los enfermos. Esos somos nosotros los pecadores, unos enfermos. Punto. Punto. Continuamos con las 10 monedas. Va a hablar de unas 10 monedas. ¿Qué dicen en el tuyo, Hortensia? The parables of the money uses. A mí me encanta Parábola. ese Okay. pasaje. Sí, vamos a leer entonces. Dice que cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola. Pues los que la escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Dice que un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. O sea, este hombre era noble, era un ser, era un señor, era un superior. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo, comercien con este dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que este sea nuestro rey. Ah, yo no había leído esta parte, o la leí, no me acuerdo. ¿Dónde está? ¿En qué parte? Porque estaba escribiendo algo. ¿Qué parte está? Voy por el 14. Oh, okay. De aquel hombre que les dejó unas monedas de oro, un dinero para que lo inviertan. Pero mandan los hombres malos que lo odiaban, mandan una delegación mandándole decir que no queremos que este sea nuestro rey. O sea, no lo querían, también tenía sus enemigos. Cuando... ¿Quién estaba dándole el dinero? Dios, ¿no? No, sí, ese hombre, sí, eso es, la parábola va a ser eso, que este noble le dio a sus sirvientes el dinero, ¿para qué? Para que lo invirtieran. Quería que hicieran negocios para él, probablemente cuando viniera, tener una ganancia. Pero resulta que hacen una comitiva y quieren mandarle a decir que lo odian y que no quieren que sea rey. Vamos a averiguar un poquito más.
Ya. Dice, cuando volvió, había sido nombrado rey. Oh, o sea, sí lo nombraron rey en ese país lejano. Había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Wow, este como invirtió bien, ahora le tiene Ajá. confianza porque es un buen hombre, muy inteligente, y ahora le otorga que sea el servidor de 10 ciudades. Va a gobernar 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Le está dando Mm. delegaciones porque estas personas sí invirtieron bien. Luego llegó el tercero y dijo, Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Esto, bueno, pues es que la semejanza es que No, es, déjeme decirle algo. Todo el tiempo yo había querido, yo no sé por qué, pues yo quería que era Dios el que les había dado el dinero. Pues no, era un hombre, no, un king que le dio, sí, un king que les dio. sí, pero la pedagogía de Dios aquí es Ajá. que realmente ese rey es el mismo Jesús, que vino del Okay. cielo y fue a una ciudad lejana y lo nombraron rey. Ujú. ¿A quién nombran rey aquí en la tierra? A Jesús. Jesús es rey del universo, Okay. pero él es el rey de los Okay. judíos. Es este, se está Okay. refiriendo a Jesús. Dice este Ajá. hombre, el que no quiso invertir, tuvo miedo, dijo, porque tú levantas donde no has cosechado, porque Dios literal no va a venir a hacer la cosecha, Él tiene sus empleados que le trabajan y cosechan, ¿sí me entiende? Y levantan la Ujú. cosecha. Yeah. Entonces, sabe que este hombre es un hombre de negocio, este hombre multiplica, este hombre hace más con lo que tiene. Le tuvo miedo y tuvo miedo él también a invertir esa moneda. Mejor la guarda y la tiene para devolvérsela al dueño, a su amo. Pero, sin embargo, Jesús dice que él da los trabajos y tiene que invertir, tiene que ganar más. El que más invirtió, el que más hizo, le dio delegaciones más grandes, le dio 10 ciudades que tenía que gobernar. ¿Sí me explico? Ujú. El otro nomás hizo Sí. 5% más, Ujú. 5 monedas, a este le dio 5 ciudades. Todos tenemos que invertir el 1%, el otro es el 30%, el otro es el 20%, pero este último no la quiso, él tuvo miedo. ¿Sí me explico? Llegó el tercero y Sí, dijo, sí. Señor, aquí está, ok. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo al rey a los presentes, quítenle la bolsa de oro y désenla al que tiene 10. Pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a estos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlo aquí y mátenlos en mi presencia. Punto. ¿Se acuerda que habían unos que no lo querían como rey? ¿Quiénes Sí. son esos hoy en día que no quieren y no aceptan a Cristo como rey? Los, o cualesquiera que no crean en rey, ¿no? Todos los que no creen en Jesús, pero hay unos en especial que son los judíos. Los judíos no Oh, creen ya en no. Jesús. Oh, Sí, ya, pues ellos son. Ellos ellos nomás no. quieren en Dios. Sí, Ya. pero aquí también hay otra pedagogía encerrada que dice,
Dice que al que se le da se le va a exigir más. El Ajá. que no se le dio mucho se le va a exigir menos. En este caso, es así, Hortensia, así es como lo veo yo y así es como le enseña la iglesia. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de oración, Ujú. se me va a exigir porque yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si yo me va a exigir, pero ¿qué tal si yo en mi grupo de oración induzco a mis ovejitas que estoy guiando y en vez de leer la Biblia, digo, el domingo vamos a ir por ahí a celebrar y vamos a ir a tomar licor y a emborracharnos? A mí me va a ir muy mal. ¿Sí me explico? Ujú. Porque si a mí se me Ujú. ha dado, se me va a exigir más. Yo tengo que aportar más. Igual el de las 5 monedas. Pero aquella Y también, persona, pero aquella persona que no conoce bien a Jesús, sino más está queriendo conocerlo y yo estoy ahí para darle una guía, a esa persona no se le va a exigir mucho, se me va a exigir más a mí. ¿Sí me explico? más o menos ya. Sí, a esto es que se refiere acá. ¿Iba a decir Y es algo? muy buena, ya, y es muy buena lección para la hora futuro, para la gente que tiene poquito de dinero o que está ahorrando. Ah, como yo, tiene que tener un poquito de ciencia cómo manejar su dinero. Si Sí, no lo claro. tiene ciencia cómo manejar dinero, no va, como dicen, no van a hacer nada. Se van a quedar con la misma cantidad y ellos están sufriendo más porque Fíjense no que es de hecho. aquí, si lo adaptamos a los tiempos reales, que cómo funciona aquí los negocios, si viene usted, Hortensia, y guarda su dinerito cash debajo de la almohada porque le da miedo invertirlo, hasta Dios se va a enojar y va a decir, no, tienes que invertirlo para que te rinda. Si no, ahí se va Está a como, devaluar. está como yo ahorita estoy, no he pagado mi casa porque le había sacado mucho dinero por una cosa u otra. Ujú. Y ahora la puedo pagar porque no debo tanto. Por el interés que tengo en la casa, me están cobrando como 2.3. Sí, eso está poquito. So, si la pago, el dinero que estoy pagando en la casa lo puedo invertir en una CD que me está pagando 4%. Sí, ese es ser un So, negocio, sí, yeah. sí. ¿Está sonando su Entonces, teléfono? no, ¿Es no, tu teléfono o es el mío? Oh, ok. probablemente. Dime. Entonces, seguimos. El acontecimiento de Jerusalén, enseñanza en el templo, la Pascua de Jesús, la Eucaristía, la pasión, la resurrección, Jesús resucitado, baja a los apóstoles su interpretación del Antiguo Testamento y les ordena completar su obra. Eso es lo que vamos a ver Ajá, ahorita. ya. Continuamos. Vamos en el 28. Jesús entra en Jerusalén. Dice que dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. ¿Se acuerda? Venía como del huerto de Getsemaní, venía de orar, ¿se acuerda? Ajá. Sí. Sí, y iba a ser la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Belfagé, Te fajé. Estoy componiendo un teléfono. Me estaba. Ok, perdón. sí, cuando Ok. cuando se acercaban a Belfagé Ajá. y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, que allí había estado él orando toda la noche, ¿se acuerda? Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. ¿En qué versículo va ahorita? Voy a leer el 31. Ok. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Acuérdense que la fe de esos discípulos era muy buena porque solo fueron así como ciegos a decir lo que Jesús decía y se cumplía, Ajá. tal como Jesús lo decía. Pero hoy en día, si usted va en Jerusalén y va y desata un burro, lo más probable es que lo van a golpear.
Ay, no. Sí, hay Mien- burros hoy. sí, sí hay, porque ahí estaba viendo unos videos de allá de Jerusalén. Ok. Mientras soltaban el burro, llegaron los dueños y le preguntaron, ¿por qué desatan ese burro? Contestaron, el Señor lo necesita, así como les había dicho Jesús que dijeran. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Imagínense, Hortensia, este acto de humildad. Y esto ya estaba escrito allá en Primera de Reyes 1:3:3. Estaba escrito que esto iba a pasar. El Ajá. rey venía, pero no venía en un gran caballo, grande, negro o blanco. No venía en un carruaje y era rey. No, vino de la forma más humilde, en un burro. Eso era lo más sencillo que podía hacer, porque un burro, ¿para qué servía en esos tiempos? No, no transportaba ni gente, no, lo que transportaban eran objetos, cosas, comida, o sea, llevaban carga. Al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían, mire, bien importante, porque aquí no dice que alababan a Jesús, dice que alababan a Dios. Quiere decir que Jesús es Dios, ¿correcto? ¿No lo Ujú. dice así en el suyo o sí? Está en el 37. Sí, Dice, and he was now approaching near the descendants of the Mount of Olives. The whole multitude of disciples began to praise God joyfully with a God, loud God voice. joyfully. Mm-hmm. So Yeah, no, with it a doesn't loud say to voice Jesus. for all the miracles which he had seen. Yeah. Yeah. And they say, y decían, esto quiero hacer un hincapié y debo de parar, debo de detenerme aquí, porque esto, cuando en la misa, en la iglesia, cuando van a hacer la consagración, el sacerdote, cuando se dispone a Uh-huh. hacer la consagración a este punto, ya entró Jesús. Y esto es lo que dicen cuando todos lo cantamos. Nosotros aquí en la iglesia lo cantamos en latín. Uh-huh. Santus, Santus. Eso es bien bonito. Dice, Uh-huh. bendito el que viene como rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Eso lo decimos todos los días en todas las misas. Eso es un Uh-huh. rejoice, así como lo dice ahí. Uh-huh. Es un, ¿cómo se dice rejoice en español? Rejoicing. Es de júbilo, Gustando. es de alegría, de gusto, sí, sí. Rejoice. Eso siempre lo Gustan. decimos, sí. ¿Sabes? Continúo entonces. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. O sea, eso ya estaba escrito. Si callan a los discípulos, las piedras iban a cantar. Porque eso Uh-huh. ya se había dicho en Salmos 2:14, en Salmos 118:26 y Uh-huh. en Primera de Reyes 1:33. Todo eso ya estaba, era una profecía. Uh-huh. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, fíjese, Jesús lloró por esa ciudad y dijo, la ciudad de Jerusalén, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Le está hablando a esa ciudad de Jerusalén. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no han reconocido el tiempo ni la visita de Dios. Eso pasó, Hortensia, me detengo ahí y yo lo voy a hablar. Eso pasó, después vinieron los romanos y destruyeron todo ese templo, toda la ciudad. Le No, lo hicieron, quemaron.
Sí, hicieron un relajo tremendo. Pues era una profecía, Jesús la dijo ahí. Pero si le pregunto a un israelita hoy acerca de esto, no sé qué me contestaría. Estaba la profecía. Ellos le van a decir la verdad, porque yo miro muchos, le van a decir, ellos saben lo Sí. que pasa, las historias, a lo menos los que están No, pero convirtiéndose a digo, mesianos. sí, pero digo, si le dijera este texto, oye, Jesús profetizó que el templo se iba a destruir y se destruyó. Y cuando allá en Primera de Reyes, que ellos tienen esos libros en la Torá, y le diga, oye, allí dice que iba a entrar de esta forma en el templo, y no lo creyeron y pasó y no lo vieron, no se dieron cuenta, ¿qué me dirán de eso? Continúo. Entró Ok, Jesús después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró, Dios dice en la escritura, mi casa será de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones, porque allí adentro del templo habían cambistas de dinero, personas que vendían palomas, personas que vendían cabras, chivos, ovejas para los ajá, sacrificios. Estaba lleno, ya no era una casa de oración, era un lugar, un mercado. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús. Llega Lorena, que anda paseando por allá en las bellas playas del Cuco. Sí, por aquí andamos, mira. Con razón no me contestabas, Lorena. ¿Cómo te ha ido? Hola. Bien, gracias a Dios, aquí paseando. Eso, así. muy bonito.